Una noche en el laberinto. En Radio Nacional de España. Durante esta horita que vamos a pasar juntos, nos adentraremos en el mundo de la historia con Pedro Pérez. Arantxa Díaz, en sus instantes de leyenda, nos contará el mito de Narciso y Eco. Para terminar, nos sumergiremos de lleno en el mundo del misterio con Javier Arries, que en esta ocasión nos descubre lo que él ha titulado como Vampiros del Mare Nostrum, nada menos. Y ahora sí, arrancamos. Y una semana más comenzamos nuestro camino por el laberinto buscando el sendero de la historia. El cubil de Peter. Allí en su cubil nos espera Peter, el guardián de la memoria en este laberinto con el que descubrimos historias más que interesantes. Pedro Pérez, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Oye, yo tenía una pregunta para ti que me venía rondando la cabeza. ¿Cómo te llamo yo a partir de ahora, Pedro o Peter? Mejor Peter. Es Peter un poco mejor. Sí, es mi alter ego. Así que ya que estamos en el cubil de Peter, pues Peter. Perfecto. Bueno, Peter, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues prepárate, porque hoy hay que coger los bártulos para viajar y hacer una travesía muy larga. Esta vez, de nuevo, otra vez hasta la prehistoria, incluso más atrás que la semana pasada cuando hablábamos de Otzi, la momia de los Alpes. Oye, pues efectivamente debe ser muy atrás en el tiempo, porque la semana pasada nos remontábamos ni más ni menos que 5.000 años. ¿A qué parte del pasado nos vas a llevar esta semana? Pues nos vamos a ir incluso un poquito más atrás, pero esta ocasión no vamos a quedarnos en Europa, sino que nos vamos a ir hasta Asia, concretamente hasta la península de Anatolia, que, como sabrás ya, constituye la mayor parte del territorio que hoy es la República de Turquía. Uh-huh. Y la causa es de fuerza mayor, porque no sé si los oyentes lo sabrán, pero en este país existen numerosos yacimientos arqueológicos con una importancia histórica imposible de cuantificar. De hecho, allí se encontró el que con casi total seguridad sea el templo más antiguo levantado por la mano del hombre del que se tiene constancia actualmente, y cuyo nombre es Göbekli Tepe. Y, por supuesto, la protagonista de nuestro episodio de hoy, Catalhuyuk, que es considerada una de las primeras y más antiguas ciudades de la historia. Oye, pero me salta una duda. ¿Por qué se dice que esta es una de las ciudades más antigua, si no la más antigua de la historia? ¿Cómo se sabe esto? Hombre, hay que decir que desde el mismo descubrimiento de este yacimiento en el sur de Anatolia, allá por finales de los 50 del pasado siglo XX, existe cierta controversia con las fechas. Y más si hablamos de la prehistoria, sobre la cual existen hoy todavía multitud de preguntas sin resolver, que por X o por Y la ciencia sigue tratando de intentar responder. Sin embargo, gracias a pruebas hechas con las técnicas del carbono 14 y de termoluminiscencia, sobre todo a varios objetos cerámicos que se encontraron allí, se ha podido establecer con bastante precisión que Catalhuyuk fue levantada en torno al año 7300 y que estuvo habitada al menos hasta el 5700 a.C. Wow. Es decir, en pleno neolítico. Aunque hay personas, y aquí la discusión que me decías, que aseguran que la más antigua sigue siendo la famosa Jericó, Uh-huh. la Jericó bíblica, que se sitúa en los territorios de la actual Palestina y cuya fundación es fechada en torno al año 8000 a.C. Bueno, pero volviendo a Catalhuyuk, ¿cómo fue descubierta? Porque según he podido saber, su hallazgo tuvo algo de polémica, ¿no es así? Pues sí, Jorge, y no andas muy desencaminado. De hecho, todas las cosas de las que hablamos de la prehistoria no están exentas de polémica. Y este es un asunto que tiene mucha tela de cortar. Mira, para empezar, hay que hablar de James Mellard, el arqueólogo británico al que se atribuyó el descubrimiento de Catalhuyuk y el que fue también encargado de comenzar las excavaciones en el lugar a primeros de los 60. Que fue un arqueólogo que, pese a su increíble hallazgo, normalmente cuando encuentras un lugar tan increíble, lo normal es que te lleguen loas y te lleguen aplausos de la comunidad científica. Lógicamente, claro. Sin embargo, pues esta persona acabó expulsado de Turquía de muy malas formas y acusado de hacer cosas muy poco legales. Bueno, espera, ¿a qué te refieres con esto? Pues a pesar de haber conseguido descubrir junto a su equipo aquel impresionante lugar, donde aparecieron más de 150 edificaciones hechas de arcilla, un montón de murales, cientos de restos cerámicos, e incluso numerosas esculturas y figuritas, su aventura en tierras otomanas acabó como el Rosario de la Aurora. Mira, te cuento. Después de estar casi 4 años excavando en el sitio, entre 1961 y 1965, Mellard planteó la hipótesis de que Catalhuyuk era una especie de asentamiento fijo que había estado funcionando durante varios milenios y que se debió esta actividad allí a que
el lugar se levantó como una especie de urbanización o de urbe dedicada al culto de una diosa relacionada con la fertilidad y la vida. Vamos, una especie de madre naturaleza, que eso seguramente que todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Pues esta tesis, pese a tenerlo Mellard muy claro, fue cuestionada por muchos colegas de profesión desde el primer momento en que la planteó, porque carecía de pruebas contundentes que la sustentasen. Y esto trajo cola. Vamos, trajo cola al quedarse corto, porque el debate de los orígenes de este emplazamiento se encarnizaron y subieron tanto de tono que el propio gobierno turco, presidido por aquel entonces por Cemar Gülsel, decidió chapar el yacimiento y mandar a todos los que allí trabajaban a casita. Y justo fue en ese mismo momento cuando se tomó esa drástica decisión, la de acusar a Mellard de robar y traficar con antigüedades. Oye, ¿en serio me estás contando que el descubridor de este lugar tan fascinante fue acusado de ladrón? ¿Por qué? Algún motivo de peso habría, ¿no? Sí, a ver, evidentemente las acusaciones no eran infundadas, claro que había motivos de peso. A ver, lo cierto es que el origen que hizo surgir todas estas acusaciones estuvo unos años antes, concretamente a finales de los 50. Pues fue en ese momento cuando Mellard, que ya había trabajado con anterioridad en otros yacimientos en Turquía, porque él era profesor allí, concedió una entrevista a un medio inglés donde él decía que había tenido acceso a varios objetos de época neolítica de los que las autoridades turcas competentes no habían tenido conocimiento hasta ese momento. Y para justificarse contó que esas piezas las pudo ver en la casa de una mujer que residía en Esmirna, que es una ciudad que está en la costa del Mar Egeo. Y como supuestamente aquella mujer no le dejó llevárselos para analizarlos y dar cuenta de ellos, según él, lo único que pudo hacer fue dibujarlos y añadió, para seguir justificándose, que tras ese encuentro con aquella mujer no volvió a verlos más. Claro, este raro testimonio, pues evidentemente muy raro. No pasó inadvertido y pues le chirrió mucho a los policías turcos. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, que un arqueólogo tenga acceso a un tesoro de esas características y no lo denuncie, se lo calle durante tantos años, pues cuanto menos extraño es, ¿no? Claro, evidentemente. Pues por ese motivo los agentes siguieron indagando y interrogando a Mellard por el tema y descubrieron que la dirección que éste les había dado durante uno de esos interrogatorios sobre el lugar de residencia de esa misteriosa mujer, pues no existía. Vaya. Y esto, sumado al hecho de que su historia pues tenía lagunas por todas partes, hizo que la policía al final decidiese, eso sí, sin tener las pruebas firmes, porque simplemente se guiaban por intuiciones, yo creo que bastante acertadas, pues de acusarle públicamente de haber sustraído y traficar esas piezas que nunca aparecieron. Y este fue el motivo por el que fue expulsado definitivamente de Turquía a mediados de los 60. Bueno, yo estoy totalmente alucinando, Peter. ¿Y entonces qué pasó tras el cierre del yacimiento? Pues, aunque parezca totalmente mentira, pues estuvo cerrado casi 3 décadas. Se dice pronto, ¿eh? Pero bueno, a ver, lo importante es que a principios de los 90, concretamente en el 93, la actividad investigadora se retomó de nuevo de la mano de arqueólogos prestigiosos como Ian Hodder, de la Universidad de Cambridge, o el famosísimo Colin Renfrew, que lo estudié bastante yo en la carrera, que es profesor de la Universidad de Sheffield y ilustre miembro de la Academia Británica de Humanidades. Vamos, una eminencia total en prehistoria, ¿no? Claro. Pues, como resulta lógico, cuando entraron en escena estos nuevos arqueólogos, pues desde ese momento los descubrimientos y los hallazgos empezaron a multiplicarse exponencialmente y los datos que se tienen sobre Catalhuyuk empezaron a fluir como lo hace un geyser, vamos, es decir, a chorrón. A chorrón. Bueno, pero tal y como lo cuentas, el chorrón, parece que estas novedades sí que fueron realmente impactantes. Pues sí, tal cual. Como dije antes, ya se sabía que Catalhuyuk tenía unas 150 edificaciones que estaban construidas en ladrillos hechos de adobe. Y tenían la particularidad de que estaban todas juntitas y apelotonadas en varias alturas, sin calles ni pasadizos entre ellas, algo que por otra parte es básico en las nuestras de hoy en día. Es más, si ahora preguntase a nuestros oyentes que intenten imaginarse la ciudad donde residen sin calles, yo creo que les costaría a todos hacerlo, ¿no? Imaginarnos nuestras ciudades sin calles, claro, solo los edificios pegados unos a otros, sería muy extraño. Pues esto sucedió y sobre estas casas también se pudo saber que casi todas ellas tenían forma rectangular. De hecho, la forma geométrica era bastante igual en todos los casos y todas tenían una entrada, pero eso sí, no donde suelen tenerla todas las casas, que es por una de las paredes, sino en el tejado. Espérate, a ver. ¿Vale? Yo de verdad que siento interrumpirte tanto, pero es que vamos a ver, Pedro. Me dices que es una ciudad sin calles
y con entradas en el tejado. Yo no sé si he escuchado bien, pero o me estás vacilando. Claro, también puede ser otra posibilidad. Oye, ¿esto por qué? ¿Se conoce el motivo de esto? Bueno, a ver, esto es como todo, ¿no? Con épocas tan remotas de la historia, pues existen varias propuestas. No se ha establecido una fija, ¿no? Pero para explicar esta construcción y el acceso tan inusual a la vivienda, existe una, que es la que más aceptación tiene entre la comunidad científica, y es la que va encaminada a ver este entramado urbano como una especie de mecanismo de defensa. Es decir, que al no existir ni calles ni pasadizos y solo tener acceso por un lugar, en este caso los tejados, el asentamiento en su conjunto, de alguna forma, podría considerarse como una especie de fortificación. Eso sí, muy primitiva. Vamos, que el construir en la entrada de los hogares de esta forma probablemente estuvo pensada para dificultar el paso hacia el interior de posibles enemigos o de depredadores muy presentes en aquella época, como es el caso del leopardo, porque en aquella época en Anatolia el leopardo salvaje era muy común. Uh-huh. Y evidentemente tú imagínate estar en casa y que se te meta un felino de ese tamaño en casa, claro, y no tienes escapatoria. O sea, mejor claro, prevenir que curar, ¿no? Y ojo, porque este sistema tuvo que ser efectivo, porque a día de hoy los arqueólogos no han encontrado ninguna evidencia de que Catalhuyuk sufriese algún tipo de ataque o de saqueo durante sus casi 2 milenios de historia. Sí que es llamativo este asunto, Peter. Y, oye, ¿se ha sabido algo más gracias al estudio de estas casas? Pues claro que sí, muchísimas cosas más. Por ejemplo, mira, el hecho de que casi todas las casas tuviesen las mismas dimensiones, unos 6 metros de largo por 4,5 de ancho, hizo que alguno de los expertos que las estudiaba pues plantease la idea de que la gran mayoría de los habitantes de ese sitio tuviesen una posición social y económica igualitaria, porque las casas eran prácticamente todas iguales, no había diferencias entre unas y otras, ¿no? O sea, digamos, no había ricos ni pobres porque no se ha encontrado ninguna edificación que sea más importante, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, dicho esto, a ver, siempre existen excepciones, ¿vale? Porque también aparecieron unas cuantas con un tamaño un poco superior, bueno, sí, un poquito más grandes, sí, donde se encontraron casualmente las pinturas y los relieves más elaborados y más llamativos, que era donde se representaba a figuras femeninas dando a luz, uh-huh, y también animales como por ejemplo los toros, las cabras o los osos. Y siguiendo esa idea anterior de la sociedad igualitaria, pues se pensó que estos recintos más grandes y tan especiales por su decoración, pues pudieron ser de alguna forma centros de reunión o centros de culto para toda la comunidad dentro de la ciudad. Pero espera, que esto no es lo más sorprendente, pues además de todo esto que estoy contando de las casas de Catalhuyuk, los habitantes de esa ciudad enterraban a sus muertos bajo el suelo de sus casas. ¿Cómo que debajo de sus casas, Peter? Sí, como lo oyes. Una de las particularidades más llamativas de este yacimiento es precisamente esa. Puede ser que derivado de lo que comenté antes, de sentirse seguros y evitar estar expuestos a posibles ataques, quién sabe, la tradición de inhumar los cuerpos de los difuntos bajo los cimientos de las casas se generalizó en todo el lugar. Y actualmente no se tiene una teoría definitiva del por qué lo hicieron. De hecho, para intentar entenderlo un poco mejor todo, se intentó buscar fuera de la ciudad un cementerio, una necrópolis, ¿no? Para poder entender estas prácticas funerarias un poco mejor, ¿no? Pero no se encontró nada. Entonces se llegó a la conclusión de que será su forma de enterrar a los muertos. Y aunque a nosotros nos pueda parecer algo macabro, estamos hablando de una sociedad que vivió hace miles de años, que eran personas con un sistema de valores, de ideas y de creencias que es radicalmente diferente al que existe en muchas partes del mundo hoy en día. Y al hilo de esto que estás contando, Peter, ¿se conoce algo sobre las creencias que tenían? Pues afortunadamente sí. Para que veáis, se puede saber muchísimas cosas por lo que se encuentra enterrado en la tierra. Mira, gracias a la gran cantidad de restos y objetos que se consiguieron extraer, se ha podido interpretar que la gran mayoría de las pinturas murales, por no decir todas, así como muchas de las figuritas de arcilla y piedra que se encontraron allí, tienen un sentido claramente religioso. Mira, por ejemplo, cuando se descubrió el sitio en los 60, cuando Miller lo descubrió, muchas de las estatuillas encontradas en ese momento fueron las que representaban a figuras femeninas con atributos exagerados, normalmente aludiendo a la fertilidad, se cree que a la fertilidad, ¿no? Motivo por el que este arqueólogo, como conté ya al principio, propuso que la religión de Catalhuyuk pues se tuvo que basar de alguna forma en el culto, pues como dije antes, ¿no? A una especie de diosa madre, de madre naturaleza. No obstante, esa idea, como ya dije, no tuvo mucho éxito, de hecho acabaron todos a palos, como dije antes. Esto fue evolucionando y desde la reapertura del sitio en los 90
pues aparecieron miles de estatuillas más, casi 2000. Y en este caso, la gran mayoría de las que se han encontrado representan animales. Entonces, claro, esto rompía un poco con la teoría de Miller, ¿no? Ya no solo representan a mujeres, representan también a muchos animales. Entonces, al encontrarse con toda esta situación y este registro, ¿no?, de objetos, pues quizás con más sensatez, los arqueólogos que lo han estudiado, pues han llegado a la conclusión de que no se puede establecer una conclusión definitiva sobre el tipo de creencias o de fe. Se cree que eran una sociedad que creía en elementos de la naturaleza, pero no se puede establecer una conclusión definitiva al respecto. Lo que sí está claro, viendo todo esto, ¿no?, viendo cómo se organizaban y las pinturas y los relieves, está claro que su sistema de creencias tuvo que ser muy complejo y muy organizado. Oye, entonces, para montar un tinglado así, allí tuvo que vivir mucha gente, ¿no? Pues sí, es más, los arqueólogos han hecho una estimación aproximada de los habitantes que pudo tener en sus mejores tiempos, apostando por un número que oscilaría entre los 6.000 y los 8.000. Y bueno, sí, seguramente que a alguno de los oyentes 8.000 personas les pueden parecer pocas, porque claro, si lo comparamos con la actualidad, que tenemos megalópolis de decenas de millones de habitantes, claro. Pero claro, aunque suene sorprendente, esta cifra para la época que estamos hablando, es decir, el Neolítico, es una auténtica barbaridad. Pues para que se pueda poner una perspectiva mejor, mira lo que voy a decir, mismamente, en esa misma época, aquí, en la península ibérica, sin irnos muy lejos, los asentamientos que había, o los asentamientos humanos, y los pequeños poblados que había, que eran muy pocos, en esos poblados no se superaban las decenas de personas. Igual con suerte, había algunos que se superaba el centenar, pero no más. Vamos, que Catalhuyuk fue una especie de Nueva York del Neolítico. Bueno, salvando las distancias, claro. Sí, está. pues podría decirse, salvando mucho las distancias, como dices tú, que sí. Fue un gran centro urbano sin apenas comparación en la época. Oye, Peter, ¿y sabemos algo de cómo eran sus habitantes? Pues para no variar con todo lo que te he contado, claro que sí. De hecho, mira, tras analizar los restos encontrados en las tumbas, se ha sabido que la esperanza de vida de los que allí vivieron estuvo entre los 29 y los 34 años, aunque se han encontrado casos muy raros, eso sí, de personas que consiguieron llegar hasta los 60, y que en el Neolítico llegar a 60 años era algo totalmente excepcional. No, totalmente, claro. Mira, también gracias a los análisis de ADN de los cuerpos se ha podido saber que muchos padecieron de enfermedades como la malaria, la artritis, incluso la anemia. Y en otros aspectos, sobre todo más sociales que biológicos, se sabe que, bueno, las diferencias sociales apenas han podido ser rastreadas, llegando a la conclusión de que probablemente allí en Catalhuyuk se mantuvieron unas relaciones comunitarias igualitarias, ¿no? Y donde cada individuo pues se dedicó a diferentes actividades, todas con la misma importancia. Por ejemplo, una de ellas, se sabe que mucha gente de Catalhuyuk pues se dedicó a la actividad decorativa y ritual, porque, a ver, hemos hablado de murales y hemos hablado de figuritas, pues evidentemente no se esculpen ni se pintan solos. Alguien tuvo que hacerlo, claro, ¿no? Y, por ejemplo, en actividades económicas, pues una de las más importantes, pues como no, fue la recién nacida agricultura. Estamos en una época en que la agricultura estaba naciendo, estaba dando sus primeros pasos, y allí pues se ha podido comprobar que se basó en cereales como el trigo y leguminosas como el garbanzo y la lenteja. Y también se sabe que, gracias también a los objetos encontrados, pues que hubo gente en Catalhuyuk que se dedicó pues a la fabricación de elementos cerámicos, como por ejemplo cuencos, vasijas, e incluso objetos de obsidiana, que es una piedra volcánica que seguramente sacaron del cercano Hasandagi, que es un volcán que está apenas a unos 300 kilómetros del yacimiento. Y por último, esto es lo más importante de todo, por la relevancia del hallazgo, debido a que es un metal muy presente en la zona, también destacó allí la fundición y el trabajo del cobre, que curiosamente se ha convertido en el ejemplo más antiguo de actividad metalúrgica de todo Oriente Próximo. O sea, ¿qué te parece? Me parece súper interesante. Fíjate, Peter, perdóname, que te irás acostumbrando. Me iré acostumbrando, poco a poco me iré acostumbrando. Que a mí esta parte de la historia, la prehistoria, no era un tema que me apasionase mucho, pero entre lo de la semana pasada y lo de esta, oye, que me está picando a mí el gusanillo con esta época de la prehistoria, ¿eh? De verdad que es que este sitio estaba lleno de sorpresas. Pues sí, Jorge, totalmente. Y es que este tipo de yacimientos arqueológicos son auténticas minas de información y los cuales han permitido conocer y entender muchísimos detalles de cómo era y se organizaba la vida de nuestros antepasados en épocas realmente remotas.
¿Y qué quieres que te diga? Aunque ya nos haya llenado el estómago Catalhuyuk de conocimiento hoy, estoy seguro de que esta ciudad seguirá brindándonos alguna que otra sorpresa más en el futuro. Bueno, Peter, oye, una cosa, perdóname, se me olvidaba, antes de irnos. Me ha dicho un pajarito que sacas libro, ¿esto es cierto? Sí. Bueno, sí. Eres una caja de sorpresas. Sí, ya está disponible para preventa en Amazon y en físico ya se vende en librerías a partir del día 17 de septiembre. Y va a tratar sobre el Imperio Romano, un día en el Imperio Romano. Uy, qué bonito. Sí, está orientado a público juvenil, sí, pero puede leerlo cualquier persona. O sea, pueden leerlo desde niños de 6, 7, 8 años hasta el infinito hasta y más mayores allá. Que no sepamos mucho tampoco, ¿no? sobre el Imperio Romano. Sí. Seguro que es un libro excepcional. Me has dicho que se llamaba, perdóname. Un día en el Imperio Romano. Un día en el Imperio Romano, de Pedro Pérez. Apúntenlo, señores. Sí. Y sale el día... El día 17. Viene con el nombre de mi canal, que es El Cubil de Peter. O sea, El Cubil de Peter. Firmo como el canal igual. Bueno, pues lo dicho. Peter, que compraremos todos tu libro. Ve insistiendo en cada semana en anunciar tu libro, porque tú has venido aquí a hablar de tu libro. Y tenemos que darle un poquito de publicidad a esto, ¿vale? Pues yo encantado, la verdad. La verdad es que espero que no defraude. Yo soy un apasionado también del Imperio Romano y creo que se nota en el libro, se ve reflejado. Seguro que sí. Pedro Pérez, Peter, nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, un placer. Chao. Una noche en el laberinto. Con Jorge Iglesias. En Radio Nacional. Y ahora continuamos con esa fantástica sección que cada semana nos ofrece Arantxa Díaz, con la que descubrimos las historias que hay detrás de esos mitos que siempre hemos escuchado, pero que muchos desconocemos. Además, Arantxa nos los cuenta como nadie. Instantes de leyenda. Con Arantxa Díaz. Buenas noches y gracias por acompañarme una semana más en este instante de leyenda. Acompáñenme y conozcamos juntos el mito de Narciso y Eco. Narciso es un personaje de la mitología, tanto griega como romana, ya que ambas compartían personajes, aunque en ocasiones cambiaban determinadas partes de la historia. En esta ocasión, les contaré la versión que narraba el poeta romano Ovidio en su obra Las Metamorfosis. Narciso era hijo de Cefiso y de Lírio-pe, ambos criaturas mitológicas asociadas a la naturaleza, más concretamente a los ríos, lugares donde Narciso podría ver su imagen reflejada. En una ocasión, la madre de Narciso consultó al vidente ciego llamado Tiresias por el futuro de su hijo. Tiresias predijo que Narciso sería muy feliz y tendría una larga vida, con la condición de que nunca se viese reflejado en ningún sitio. Narciso era un joven tan atractivo y bello que era capaz de enamorar a cualquier hombre o mujer que le viese, aunque tan solo fuese una vez. Estos atributos físicos hicieron de Narciso un hombre vanidoso y engreído que despreciaba a todo aquel que se fijaba en él y a su vez era incapaz de observar la belleza que había a su alrededor. Un día en el que Narciso se encontraba en el bosque cazando ciervos, lo vio Eco. Eco era una ninfa unida a las montañas, de la que se decía que su voz era la más bonita del mundo. Esto provocó los celos de Hera por miedo a que su marido Zeus pudiese cortejarla. Por este motivo, Hera lanzó sobre ella una maldición. Eco solo podría decir la última palabra que escuchara de la persona con la que hablase. Desde aquel momento, Eco se volvió muy tímida y temerosa. Y aunque Eco se enamoró de Narciso nada más verlo, no se atrevía a hablar con él.
Pero Narciso notó que le observaban y habló hacia donde pensaba que alguien podía estar escondido. Entonces, Narciso y Eco cruzaron algunas palabras, aunque la respuesta que Eco le daba a Narciso siempre era la última palabra pronunciada por el apuesto joven. De repente, Eco se armó de valor y decidió salir de su escondite. Se dirigió hacia donde estaba Narciso para abrazarlo, pero éste la rechazó. Entonces, ella salió huyendo llena de tristeza. Se refugió en una cueva en las montañas y, desolada, acabó su vida sola y se consumió hasta que tan solo quedó de ella su voz. Enterada de este episodio, Némesis, la diosa de la justicia y la venganza, decidió intervenir. Conocedora de la profecía de Tiresias, trazó un plan para vengarse del joven y vanidoso Narciso. Némesis usó todas sus armas para lograr engañar a Narciso y que se acercase a un arroyo. De este modo, vería su bello rostro reflejado en el agua y no podría dejar de mirarse a sí mismo. Y así fue como por primera vez en su vida, Narciso fue rechazado, ya que no podía alcanzar su propio reflejo del que se había enamorado. Finalmente, acabó con su vida lanzándose al agua. Cuenta la historia que en el lugar donde cayó el cuerpo nació una preciosa flor, la que hoy conocemos como Narciso. ¿A dónde vas tú? Vuelvo al laberinto. Una noche en el laberinto. Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quieres suicidarte? ¿Acabas de salir y ya quieres volver? Las madrugadas del viernes al sábado a las 2 en Radio Nacional de España. Cuando hablamos de vampiros, siempre pensamos en los Cárpatos, en los países del centro y del este de Europa, donde se asentó la población eslava. Muy pocos saben que también el Mediterráneo cuenta con su propia tradición vampírica, una tradición antiquísima. Tampoco es muy conocido que el típico vampiro rumano, el Strigoi, procede de nuestra tradición mediterránea, una tradición que también nos ha dejado huellas en el folclore de nuestro país y que sorprendentemente tiene puntos en común con la rumana. De todo ello, charlamos esta noche con Javier Arries. Javier Arries, buenas noches. Buenas noches. Javier, como decíamos hace un momentito, normalmente cuando hablamos de los vampiros, todos pensamos en que la tradición sobre estas leyendas vienen desde Rumanía y la zona de los Cárpatos. Pero tú nos aseguras que llega desde mucho más atrás y desde otros puntos geográficos que no tienen nada que ver con esta zona, Javier. Pues sí, efectivamente. Hemos llamado a este capítulo Vampiros del Mare Nostrum, porque los tenemos, y son más antiguos. Nuestros vampiros mediterráneos, vampiras, que no vampiresas es otra cosa. Vampira, que es como debe llamarse, pues generalmente son del arquetipo femenino, como iremos viendo, y proceden de tiempos muy, muy, muy antiguos, que por supuesto han influido ellos mismos sobre el folclore de los países eslavos. Oye, pero dicen que la vampira por antonomasia es Lilith, ¿no? Sí, efectivamente. Es digamos que la reina, ¿no?, de los demonios por un lado, y luego, pues digamos que en el folclore más actual, más moderno, se está convirtiendo en la reina de los vampiros. Muchos clanes de vampiros se dirigen a Lilith como la primera, ¿no?, de los vampiros. Lilith, recordémoslo, era una mujer creada para Adán antes de que naciera Eva. Pues parece ser que Adán, esto está escrito, por cierto, en un texto
bastante cómico, es decir, que tiene su ironía y tiene su puntito de humor, que es el llamado Alfabeto de Ben Sirá. Es una obra hebrea, escrita en hebreo, publicada en el siglo X. Y allí nos cuentan pues la leyenda de Lilith, con todo lujo de detalles. Y es que Adán pues ve cómo retozan las parejas de animales por ahí y él no tiene a nadie con quien solazarse, ¿no? E incluso pues intenta copular con animales que no debe, es decir, le da por el bestialismo. Así que le pide a Yahvé una compañera. Ya te digo que tiene su toquecito de humor el texto. Y bueno, pues le crea una mujer que la modela como Adán, con sedimentos y limo, en vez del barro con el que creó Adán, con limo. Vale, pues ahí tiene Adán esa pareja, pero esa pareja no está contenta con él, porque Adán está empeñado en estar siempre por encima, ¿no? Cada vez que tienen relaciones, él se empeña en quedar siempre por encima, y Lilith no está por la labor. Lilith tiene mucho genio y dice que no, así que coge un día y se levita y se va al Mar Rojo, donde todos los días copula con centenares de demonios, y tiene, a partir de estas relaciones, dice el texto, pues cada día nacen de ella 100 demonios llamados los Lilim, es decir, los hijos de Lilith. El caso es que, Adán se queja de que su esposa se ha ido, se queja a Yahvé, y Yahvé manda a 3 ángeles que van a verla y la encuentran por allí solazándose con los demonios, y pues ella les cuenta un falso acuerdo que ha tenido con Yahvé, les engaña diciéndoles que ella puede estar allí y que puede matar a los niños que ella quiera a partir de ese momento. Después de este falso testimonio que da Lilith, la cosa queda en que ella pues le matan por haber mentido de esta manera. Sí. Todos los días le matan una gran cantidad de hijos suyos, pero ella tiene cierto poder sobre los niños, a los que les sofocaría y en algunos casos, en algunas tradiciones hebreas, les bebería la sangre, ¿no? Tiene cierto poder sobre ellos cuando tienen unos pocos días, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, antes de que se haga la circuncisión, pues en ese tiempo tiene poder sobre ellos. Con las niñas un poco menos, unos pocos días menos. Cada vez que un niño se ríe, fíjate qué miedo, el miedo que tenían muchos padres hebreos, evidentemente ya menos, pero tú fíjate, por ejemplo, en un lugar como en la Edad Media, cada vez que oían reír a su pequeño recién nacido, se echaban a temblar porque pensaban que le estaba haciendo carantoñas Lilith allí de manera invisible y que lo iba a sofocar o a llevárselo o a comérselo en cualquier momento. Así que fíjate, entonces había una serie de talismanes que contenían el nombre de estos 3 ángeles para evitar que Lilith, princesa de los demonios y actualmente ya considerada como madre de todos los vampiros, pues se llevara a los niños. Bueno, el personaje da mucho miedo, ¿eh? Pues sí, es la archidemonia, además la tienen considerada como la madre de los demonios, la archidemonia. Es la pareja de Samael, el ángel del mal. Esto ocurría en Mesopotamia, pero no era el único ser de este tipo en Mesopotamia. Me contabas hace unos días que el demonio que sale en El Exorcista también tiene algo que ver con esto. Pues efectivamente, Lilith está ahí como una de las mujeres deidades, porque es una especie de espíritu más bien, no una deidad, pero sí un espíritu, que luego fue recogido cuando estuvieron los hebreos presos en Babilonia, pues recogieron este mito, les parece que les impactó y lo recogieron para ellos mismos, se menciona una vez en la Biblia además, pero el mito en sí dentro de los sumerios es el de un espíritu que recorre los desiertos y busca la vida tanto de los niños como de los jóvenes, ¿no? Para alimentarse de ellos. Pero Lilith tiene un arquetipo anterior. Hace 4.000 años. Nos vamos a Mesopotamia a hacer un viaje de 4.000 años. Allí los sumerios conocen a una diosa que se llama Dime, los acadios la llaman Lamashtu, y es una vampiresa de alta alcurnia y origen divino, porque es la hija del cielo, Anu, y es también la esposa de ese demonio que tú mencionabas y que sale en el Exorcista, Pazuzu, ¿verdad? De ese demonio que sale con una mano levantada arriba y otra abajo, con esa cara que da bastante miedo en el Exorcista. Bueno, pues si da miedo Pazuzu, a quien realmente temían los sumerios y los acadios era su mujer, que es precisamente Lamashtu. Y de hecho, la figura que sale en el Exorcista en realidad es un amuleto que llevaban las parturientas para poder librarse con esa imagen de Pazuzu, para poder librarse de Lamashtu, de su mujer, porque se llevan bastante mal Pazuzu y Lamashtu, fíjate qué cosas. Y hay textos antiguos que dicen de ella, fíjate qué terrible, dice: bebe la sangre que da vida al cuerpo del hombre, come la carne que no debe ser comida y roe los huesos que no deben ser roídos. Es decir, es hematófaga, bebe sangre y además es caníbal. Fíjate otro texto que nos habla de ella y que
nos da una visión del miedo que pasaban esta gente, los sumerios, cuando pensaban en este personaje, en esta divinidad vampira. Decía así: grande es la hija del cielo que tortura a los recién nacidos. Su mano es una red que abraza la muerte. Es cruel, rabiosa, enojada, rapaz. Una corredora, una ladrona es la hija del cielo. Toca los vientres de las mujeres en cinta. Arranca a los niños de las mujeres embarazadas. La hija del cielo es uno de los dioses, sus hermanos. No tiene hijos propios. Su cabeza es la de un león, su cuerpo el de un asno. Ruge como un león, aúlla constantemente como un demonio perro. Así que esta divinidad, que no tenía hijos propios, se cebaba con los hijos de las mujeres. Por ejemplo, tocaba su vientre y entonces pues abortaban o dejaba sus pechos secos. Y una cosa que temían muchísimo las mujeres que acababan de dar a luz: se podía presentar la Mazzu en forma de una mujer que les lloraba muchísimo, diciéndoles que había perdido a su hijo y que tenía sus pechos llenos de leche y que si podían dejarle al suyo. Y muchas de estas mujeres, llevadas por la compasión, se lo dejaban, y entonces la Mazzu se lo llevaba y se daba un festín con él. Así que fíjate con la divinidad, con la hija del cielo. Bueno, hablábamos de Mesopotamia y, por supuesto, en Egipto también tenemos criaturas de pesadilla, Javier. Sí, claro, cómo no nos iban a faltar, ¿no? Del país de las pirámides. Bueno, fíjate, allí estaban, por un lado, hablamos de difuntos, ¿vale? Los difuntos se dividían en dos. Por un lado estaban los Ahu, que eran los que habían conseguido pasar el juicio de Osiris y que tenían sus poderes mágicos porque se habían llevado con ellos el libro de los muertos, iban y venían a este mundo, podían estar a tu lado y tú no te dabas cuenta, y tenían poderes para cualquier cosa, incluso para volver reencarnándose. Y luego estaban los Mut, aquellos que habían perdido su oportunidad y que se convertían en seres que se alimentaban de lo peor, del fango, de los excrementos, y a veces buscaban también su alimento en los niños. Te voy a leer un hechizo que debía leer un sacerdote lector, que está en un papiro que se llama El libro de la madre y el niño, para que te des cuenta del horror que suponían estos Mut, de la forma con los cuales se lo imaginaban. Cuando oían ruidos por la noche pensaban que eran estos Mut, y dice así: sal, tú que has venido de la oscuridad, que has entrado sigilosamente con la cara vuelta, con la nariz hacia atrás, y que has fracasado a la hora de encontrar lo que venías a buscar. ¿Has venido para besar a este niño? No dejaré que lo beses. ¿Has venido para hacerle callar? No voy a dejar que lo silencies. ¿Has venido a hacerle daño? No dejaré que le hagas daño. ¿Has venido a llevártelo? No dejaré que te lo lleves. Me he asegurado de protegerle contra ti con trébol, el cual te obligará, y con el ajo, que te hará daño, y con miel dulce, amarga para aquellos como tú, y con la cola de un pescado abdu, con la quijada de una vaca negra y con la espina de una perca. Fíjate que uno de los remedios es el ajo. Exactamente, es lo que estaba pensando ahora mismo. Eso es. El ajo aparece aquí como un remedio contra los vampiros. Y contra los malos espíritus en general. Y una de las cosas que se hacía, por ejemplo, para protegerse de estos Mut, era mezclarlo con cerveza y asperjarlo por la casa, y intervenía igualmente en otros muchos conjuros, ¿no? y productos para poder librarse de ellos. Bueno, nos estás dando muy mal rollo, Javier, que lo sepas, a estas horas de la noche. Es inevitable, pero son nuestras vampiras, o sea que tenemos que conocerlas. Y lo que nos gusta pasar miedo a muchos, ¿verdad que sí? Viajamos ahora a Grecia. Parece que estos arquetipos de vampiras que odian la maternidad y que seducen a los hombres para alimentarse de ellos, cala aquí también, ¿no? Claro, efectivamente. Fíjate que estábamos hablando de la cuna de la humanidad, ¿no? Mesopotamia, los acadios, los sumerios, etcétera. Claro, todos esos mitos tienen una gran influencia sobre todo el Mediterráneo, cuando ese Mediterráneo evidentemente es como una especie de carretera que pone en contacto a todos los pueblos, y Grecia evidentemente es uno de esos pueblos muy importantes, ¿no? Dentro de la historia del Mare Nostrum, y ellos crean sus propios mitos. Y fíjate que es lo que decía antes, ¿no? Lo curioso y que es como una especie de contraparte del vampiro masculino, de los que suelen aparecer en la mayoría de las novelas, ¿no? Asociadas al vampiro eslavo, que generalmente son de tipo femenino y actúan de dos maneras. Una, por rabia porque ellas no tienen hijos y entonces se ceban en las criaturas de los demás, o lo que hacen es seducir a hombres jóvenes para alimentarse de ellos, ya sea su sangre, su semen o cualquier fluido vital. Es dejarles exhaustos para ellas seguir viviendo. Y hay un mito principal, que es el de la reina Lamia, ¿no? Zeus se prendó de esta bella reina que vivía en Libia y tuvo hijos con ella, pero
cuenta una de las versiones de la leyenda que aquello no le hizo mucha gracia. Mató a sus hijos y convirtió a Lamia en un monstruo. Ella conservó su cabeza y busto de mujer, pero tenía cuerpo de serpiente. El caso es que Lamia enloqueció de dolor al ver sus hijos muertos y su rostro se desencajó de tal manera que se convirtió en una máscara espantosa. Para terminar de arreglar aquello, Hera, la esposa de Zeus, totalmente celosa, la condenó a permanecer siempre con los ojos abiertos para que no pudiera dormir y contemplara para siempre su desgracia. Fíjate, Zeus lo único que pudo hacer, como habido por el dolor de su amante, pues fue darle la propiedad de poder quitarse y ponerse los ojos a voluntad para que pudiera descansar en algún momento. Y ella pues trataba de hundir sus miserias y sus penas en vino, pero cuando aquello se le pasaba, entonces se ponía a buscar los hijos de otras mujeres para devorarlos. De hecho, su nombre lo dice todo, porque significa glotón. Ese es digamos que el mito madre, a partir del cual los griegos de las clases más populares, por decirlo así, creían en unos seres parecidos que son las lamias, en este caso en plural. Mujeres hermosas, cuyo cuerpo de cintura para abajo era el de una serpiente, como aquella diosa Lamia, reina Lamia, perdón, carecían de voz, pero con sus siseos atraían a los niños y a los viajeros, también a los hombres jóvenes, a los niños para beberse su sangre y a los hombres jóvenes para seducirlos con el mismo propósito, ¿no? Aparecen muy parecido a la sirena, ¿no? Al canto de sirena. Algo así. De hecho, en algunos bestiarios medievales suelen ir una mano de la mano de otra. Estos personajes aparecen en varios textos clásicos, ¿no? En los que un héroe advierte a su amigo de que se está a punto de casarse con lo que él ve que es una lamia porque tiene poderes y puede verlo, ¿no? Apuleyo, por ejemplo, en el Asno de Oro nos sorprende con un relato parecido. Y bueno, pues al final todo esa digamos que tienen el poder, estas lamias, de mantenerte en un estado de encantamiento. Todo ese encantamiento se derrumba, la casa monumental y el palacio que parecían tener se convierte pues en una casa en ruinas y aparece el verdadero aspecto de ellas, que es terrible. Bueno, impresionante. Pero la estrella de los vampiros clásicos, Javier, son las Strigae, que son brujas que se convertían en lechuzas y bebían la sangre de los niños. Sí, efectivamente. Y ahí es donde llegamos a nuestras vampiras, lo que podemos llamar vampiras, porque fíjate que estamos hablando de seres sobrenaturales, de personajes divinos, etc. Pero ojo, que todos estos personajes, digamos que van a converger en uno que es la Strigae. Estas Strigae, que es el plural de Strig, son brujas. Así se llamaba a las brujas. ¿Y por qué se las llamaba así? Porque uno de los animales favoritos en los que se convertían eran las lechuzas, que siempre han tenido muy mala fama en todo el Mediterráneo, precisamente. Las lechuzas decían que con su pico desgarraban a los niños para beber su sangre. Entonces las brujas las Strigs tomaban esta forma precisamente para alimentarse de la sangre de los niños. Los poetas Petronio y Marco Anneo se hacen eco, por ejemplo, de una Strix tesalia llamada Ericto y nos la presentan primero con forma humana, pero con una palidez cadavérica, escuálida, con el pelo alborotado y con un aspecto cuando menos, digamos que inquietante. De día reposa en los sepulcros vacíos, en el cementerio, y por la noche sale para atormentar a los vivos. Así que fíjate, son personajes ya que son recogidos tanto por los griegos como por los romanos. Las Strigs, las brujas, ¿no? Brujas que se alimentan de la sangre de los niños. De verdad que es que me deja sin palabras, Javier, porque es cierto que todos cuando pensamos en vampiros, entre comillas, pues vemos cosas muy de película, ¿no? Muy de los Cárpatos, muy de aquella zona de Rumanía, pero en ningún momento nos lo llevamos ni tan atrás en el tiempo como para llegar a Mesopotamia, ni tan cerca como nos estás contando, porque en España también hemos tenido nuestras propias brujas y nuestros propios vampiros, ¿no, Javier? Claro, efectivamente. Fíjate, el nexo de unión entre estos mitos tan antiguos es la lechuza. Por ejemplo, a Lilith se le suele representar como una lechuza o con garras de lechuza. Las propias brujas toman esa forma de lechuza. Fíjate además que la palabra todavía perdura en el Mediterráneo. Es decir, en italiano la forma de mencionar una bruja es strega.
y todavía conservan su carácter de vampiro, es decir, las brujas buscan a los niños para beberse su sangre. En Rumanía, ojo, la palabra estriga significa chillar y estriga es el nombre rumano para la lechuza también. Y esta Strix de la antigüedad clásica todavía está presente como bruja y como entidad vampírica en toda la Europa del Este, en Valaquia, en Albania, etc. Y cómo no, pues nosotros también tenemos lo hemos heredado, evidentemente. Pues fíjate, por un lado, hemos hablado antes de las lamias y tenemos aquí personajes que tienen el mismo nombre, aunque en realidad no son vampiros. Las lamias vascas, por ejemplo, las lamiñac, pero estas lamias no son como las clásicas. No sabemos muy bien por qué la coincidencia de nombres, pero no la coincidencia de figuras, porque se muestran como bellas y seductoras mujeres que tienen pies de ganso o son como sirenas, mitad mujer y mitad pez, y lo que hacen es peinar sus cabellos con un peine de oro al lado de los ríos. Entonces, solamente si se les roba dicho peine se muestran feroces, pero no son realmente vampiros como las lamias griegas. Pero sí tenemos una figura que es muy parecida a la Strix, a la Strigae, a la bruja vampiro, que es la Susona gallega. El significado del nombre Susona en gallego significa literalmente chupona. Es el mismo también que la guasa asturiana y la guajona cántabra, ¿no? Y su parecido con estas brujas es absolutamente total. Son hechiceras, mujeres ancianas, mayores, que tienen un solo diente, que generalmente se aparecen a la gente con un solo diente, y cuando se convierten en lechuzas, ese diente se convierte precisamente en un pico con el cual pues lo que hacen es entrar por las ventanas abiertas y abrir el pecho de los que tienen más vitalidad, los niños y los jóvenes, ¿no? Les pican en el pecho y beben su sangre, y esto es exactamente igual al mito de las Strix, de las cuales, por ejemplo, había muchos textos latinos en Roma. Es exactamente lo mismo. De hecho, fíjate que se dice, ya evidentemente se cree menos en ello, pero el miedo a las guajas era muy real. Cuando un niño moría porque iba perdiendo vitalidad y perdiendo peso y cada vez siendo más demacrado, pues la típica muerte que producen los vampiros, se decía comiólu la guasa, es decir, comiólu la guaja o la guaxa, o viólu la guaja, lo vio la guaja, o llevólu la guaja. Estos personajes en Rumanía se llaman strigoi, que es lo mismo, strix, de nuevo volvemos al tipo de lechuza. Y strigoi significa, para los rumanos, el strigoi, llaman strigoi viu al hechicero o hechicera que está vivo, y que cuando muere es el strigoi mors, que se levanta de su tumba como un vampiro, es decir, que sigue con las mismas costumbres que tenía en vida, que es la de beberse la sangre de la gente. Hay un caso en nuestro país bastante curioso, que está conectado con la cacería de brujas en la Edad Media posterior, que es el caso de Teresa Prieto, en Gijón. A esta mujer se le acusó de ser una estriga, una bruja, y de entrar en las casas de sus vecinos para chupar la sangre de los más pequeños. La pidieron que se la ahorcara y que luego su cuerpo fuera quemado, ojo, para que no pudiera retornar a él. Es decir, que esa tradición que en Rumanía se dice strigoi viu, hechicero vivo, que luego se convierte en strigoi mors y luego el demonio hace que se levante de su tumba porque le ha dado tanto el alma como el cuerpo para convertirse en un vampiro, esa también estaba aquí. Afortunadamente esta mujer consiguió, todas las torturas que le hicieron las sobrepasó y consiguió demostrar que ella no tenía nada que ver con brujerías. Pero desde luego es un caso en el que nos queda claro que la gente quería quemar los cuerpos de las brujas precisamente para que luego no pudieran levantarse de la tumba y seguir bebiéndose la sangre de los nenos, como dirían en el norte. Wow, Javier, pero todas estas viejas leyendas para nosotros, en Rumanía y en la zona de Bulgaria también se cree seriamente en los strigoi. Para ellos no son leyendas, ¿no? Claro, esa es la diferencia de lo que ocurre en nuestro país y de lo que ocurre ahora mismo en Rumanía o en Bulgaria, como bien dices. En nuestro país se creyó realmente en ello. Por ejemplo, en el proceso de las brujas de Zugarramurdi, que tuvo lugar en 1610, dentro del proceso se escribe lo siguiente: y a los niños que son pequeños los chupan por el sieso y por su natura, y con alfileres y agujas les pican las sienes y en lo alto de la cabeza y por el espinazo y otras partes y miembros de su cuerpo, y por allá les van chupando la sangre, diciéndole el demonio: chupa y traga eso, que es bueno para vosotras, de lo cual mueren los niños o quedan enfermos por mucho tiempo, es decir, los van dejando pues sin fuerza hasta que mueren. Esto, con el tiempo, aquí en España, pues se ha convertido ya en algo que es,
como exótico, es decir, forma parte del folclore, pero ya la gente no tiene miedo de las susonas como lo había antes, que en su momento lo hubo, y que, bueno, evidentemente en las ciudades, pues ese miedo se detuvo y solamente queda algo de estas cosas en las zonas rurales. Pero la diferencia, fíjate que hemos hablado del mismo arquetipo de vampiro en España y en Rumanía, que al fin y al cabo, Rumanía, que significa Romanía, es decir, forma parte de ese imperio romano del cual pertenecíamos nosotros, forma parte del Mediterráneo también. Bueno, pues en Rumanía todavía se cree y mucho en los strigoi, en esos brujos y brujas vampiro que cuando mueren se convierten en vampiros. De hecho, pues si quieres ya lo hablaremos en otro momento, porque hay casos reales de ajusticiamiento de vampiros muy, muy cercanos en el tiempo y que han demostrado que la creencia sigue muy, muy viva y ese miedo sigue allí muy, muy presente en las zonas rurales. Javier Arries, nos quedamos sin tiempo, de verdad que realmente, si te soy sincero, no sé si darte las gracias por acompañarnos esta noche o decirte que nos dejes en paz, Javier. No pasa nada. Recordad que fijaros, los propios egipcios sabían que un poco de ajo hace mucho. Así que ¿quién no tiene un ajo en casa? Pues ya está, no pasa nada. Bueno, pues cuando hablemos contigo, cogeremos todos ajo. Y cerveza, ajo y cerveza que hacían los egipcios. No venga, vale. Bueno, a estas horas una cerveza, sí. Venga, vale. Javier Arries, un placer volver a hablar contigo. Un abrazo y hasta la siguiente. Chao, adiós. Si estáis viendo esto, significa que habéis completado con éxito las pruebas del laberinto. Ojalá pudiera estar ahí en persona para felicitaros. Pero al parecer las circunstancias lo han impedido.